Ganó Chile, ganó la selección chilena, su primer partido en las eliminatorias. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Un día más aquí en el canal con la fecha de eliminatorias. Fecha número 3 de eliminatorias sudamericanas. Hoy hablamos de uno de los últimos encuentros de esta fecha 3 de eliminatorias, en este caso entre Chile y Perú, Perú y Chile en el Clásico del Pacífico. Aquí estamos para poder hablar, resumir y reaccionar todo lo sucedido en este encuentro, todo lo que nos ha dejado este partido en territorio chileno y para poder analizarlo y obviamente comentarlo junto a ustedes. Pero antes de arrancar con esto, necesitamos que ustedes, los que no lo estén todavía y están del otro lado, se suscriban acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a hablar de Chile, Perú, Chile en el Clásico del Pacífico. A todo lo que da. Bien, arrancaba el partido nada más en territorio chileno, en el país de Chile, en este caso el Clásico del Pacífico, y la verdad es que Chile me viene sorprendiendo. No desde hoy, sino desde antes, ya desde el partido previo en la fecha número 2 de estas eliminatorias frente a Colombia, me viene sorprendiendo porque realmente ha demostrado otra actitud, lejos de lo que fue la fecha número 1, pero la fecha 2 y 3 mantuvo una actitud interesante en territorio chileno, en territorio local, frente a los rivales que ha tenido tanto Colombia como Perú. A Colombia mereció incluso hasta ganarle, llevarse las 3 unidades no se pudo, igualó y hoy realmente ha demostrado una buena cara frente a Perú. Quizás todavía más con respecto a actitud que lo que tiene que ver con el juego, lo va puliendo, lo va tratando de mejorar. Todavía queda muchísimo obviamente por poder seguir limando y obviamente mejorando para que el funcionamiento del equipo esté bien y pueda ser competitivo con respecto al resto de las selecciones que están por encima en la tabla de posiciones sobre todo. Pero en cuanto a la actitud, realmente han dado mucho, ha entregado mucho y Chile se lo ha visto. Hoy nuevamente creo yo que en rasgos generales, no sin entrar mucho en algo específico, ha superado a la selección peruana, la ha atacado también nuevamente desde el minuto 1, tratando de llevarla hacia el terreno visitante. Incluso ahí veíamos también un posible gol anulado de Ben Brereton, que estaban ahí tratando de elucidar, después se terminó aclarando todo, pero la verdad es que ha atacado bastante, ha tenido la pelota, ha sometido a la selección peruana por varios momentos, que siempre Perú también, ¿no? Hablando un poco de la selección peruana que viene en capa caída, como Paraguay viene en caída libre, también como Bolivia, que no puede sumar, también de visitante y hasta incluso, bueno, de local que le ha tocado frente a Brasil, siempre defendiéndose, siempre con poca actitud frente a la pelota, de tomar la pelota, de tomar el protagonismo, de llevar a esa selección a lo que pudiera ser un protagonismo con el balón y poder ganar los partidos. Perú no lo está haciendo y hoy nuevamente le ha entregado la pelota a Chile, que Chile ha tenido ganas de tener también el balón. Ya les digo, no más actitud que el juego todavía, por lo menos a mi gusto, a mi manera de ver el fútbol, pero sin embargo le ha dado todas las posibilidades a este equipo local, que ha hecho todo lo posible para tratar de ganarlo. Y también Perú se salva casi siempre de las goleadas, por lo menos de estos últimos partidos, gracias a San Galese, sí, al gran pulpo Galese, que saca todo lo habido y por haber siempre que le pueda ser posible, y Perú la pasa muy mal. Y aquí Chile lo ha demostrado, y por eso les digo que me viene sorprendiendo muchísimo lo de Chile, la actitud con la que viene encarando los partidos, y realmente que merece los resultados, incluso a veces hasta más de lo que termina teniendo, como les dije, ¿no? En el partido frente a Colombia de la fecha número 2, me pareció a mí que merecía mucho más de lo que tuvo, ¿no? Que fue la igualdad, fue el empate, podría haberle ganado tranquilamente, y hoy también con el agravante de que tuvo 2 lesionados. Los 2 defensores, tanto Catalán como Maripán, han tenido que salir por lesiones y han estado, obviamente tuvieron que ser sustituidos. Pero también, ¿no? Bajo esas adversidades, Chile trató de seguir el partido, no se desesperó, fue al frente, trató de ir siempre con la mejor de las ganas, con mucha actitud.
por sobrejuego, sigo insistiendo yo, pero sin embargo obviamente no la magia de Alexis Sánchez, también la entrada de Charles Aranguis, de Marcelino Núñez, gente de muchísima calidad, las ganas y todos los huevos que le pone Ben Brereton Díaz. La verdad es que es mucho lo que van haciendo, y el segundo tiempo seguía siendo más, Chile seguía insistiendo, Chile se seguía imponiendo frente a la selección peruana, que muy poco podíamos llegar a ver en cuanto a los ataques, por ahí algún Advíncula, algún Paolo Guerrero. La verdad es que no venía demasiado activa la cosa para la selección peruana, que realmente se fue a defender a Chile, a tratar de sacar un empate de visitante, siempre creyéndose inferior cuando por ahí no lo es, pero bueno, Perú ya adopta de entrada ese tipo de esquemas y se termina quedando atrás, termina regalando espacios, termina regalando metros en su campo, y termina de la manera que termina, ¿no? Siempre perdiendo o restando unidades en el camino, y Chile cada vez se le iba acercando más. También, como les digo, ¿no? La sumatoria de Charles Aranguis, de Marcelino Núñez, mucha gente en ataque, y nuevamente pelota parada de Alexis Sánchez, una y otra vez la pegada venenosa, como ya lo habrán visto alguna vez frente a Paraguay, en uno de esos partidos que ha tenido la selección chilena, con una excelente pegada. Es muy peligroso, no solo para lo que puede ser un cabezazo, sino también por el hecho de algún gol que pueda terminar siendo olímpico. Entonces hay que estar muy pero muy atento a eso. Y sin embargo, Perú por el momento lo venía contrarrestando, pero la pelota parada para Chile también es muy fuerte por esto, ¿no? Porque no sabés qué puede hacer un tipo como Alexis Sánchez, si puede terminar pateando el arco, si puede terminar tirando un centro. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Y eso también, Perú pecó bastante en hacer esas faltas o regalar pelotas paradas hasta que llegó el primer gol. Y yo les dije, ¿no? Pelota venenosa nuevamente, la pelota llegó al segundo palo. Y en este caso, sí, Dieguito Valdés y el 1-0 para Chile. Ganaba Chile, hizo un gol Chile en este caso con Dieguito Valdés. Estallaba el pueblo chileno, al cual aprecio mucho, he ido varias veces y la verdad que siempre me genera alegría verlos contentos, pero realmente ganaba 1-0 Chile, y tal así que la ráfaga fue que, terminando el partido, liquidándolo, ya ahí faltando nada, López en contra marcaba el segundo cuando parecía, solo parecía, porque luego iban a ver, lo que no era de Marcelino no se lo iban a terminar dando a él. López termina marcando en contra, o eso termina marcando lo que fue la autoridad, el árbitro y sus allegados. Bueno, terminan diciendo que López en contra marcaba el 2-0 para Chile. Ganó Chile, ganó la selección chilena su primer partido en las eliminatorias, fecha número 3, y gana Chile, gana la selección chilena, suma 3 unidades, está ahí, tratando de luchar, tratando de meterse en lo que van a ser el próximo mundial, ¿no? En estas eliminatorias, tratando de luchar por eso. Ganó 2-0 con autoridad, se impuso, mucha actitud, mucha gana, y ahora sí, se pone ahí a pelear por los puestos de clasificación. Está ahí todavía metido, falta muchísimo, pero hoy ha ganado un gran partido. No solo que el rival probablemente pueda ser muy directo, sino que también el clásico del Pacífico se queda en el pueblo chileno, se queda en el territorio de Chile. Así que hasta aquí hemos llegado, gente. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir, los que no lo estén todavía, acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan, que dejen ese enorme like, muy pero muy importante. También comenten qué les pareció a ustedes el partido, cómo ven a Chile de cara a lo que viene, lo que fue el partido. Lo mismo para Perú, absolutamente todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.